para invitarlos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en todas: Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter o ex Twitter, actual X, y a visitar la web también www.wardprevenir.ar, en donde van a poder ver todas las actividades que se realizan. Pueden subir sus fotos con el hashtag Prevenir 2024, así las compartimos. Y si lo hacen desde Instagram, recuerden arrobarnos como programa Prevenir, @programa Prevenir. Bueno, como saben, esto es un Zoom, tratamos de que sea interactivo, por eso sobre el final de la exposición de nuestro especialista del día de hoy, vamos a realizar un sistema de preguntas y respuestas, es decir, ustedes van a poder elevar algunas preguntas que por supuesto descontamos que no se realice ningún comentario ofensivo, malicioso, racista o de género, y bueno, y que no difamen obviamente a ninguna organización. Así es que bueno, vamos a hablar hoy de un tema súper interesante, muy interesante, que se estuvo anticipando por las redes y además por el videíto que estuvimos compartiendo la semana pasada en nuestro anterior seminario, y lo va a realizar el ingeniero Rodolfo Gareis. Entonces, ahora sí, presento formalmente al especialista del día de hoy, que es Rodolfo Gareis. Él es presidente de CADAE, de la Cámara Argentina de Acústica y Electroacústica y Áreas, presidente de IADAE, del Instituto Argentino de Acústica y Electroacústica y Áreas, vocal de la Asociación de Higienistas Ocupacionales y Ambientales de la República Argentina, coordinador del Subcomité de Acústica y Electroacústica de IRAM, coordinador de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Profesional de Ingeniería Civil, partícipe de Argentina ante ISO como miembro observador en OAA, experto técnico para laboratorios y programas en el Organismo Argentino de Acreditación. Además, el ingeniero Gareis es justamente ingeniero civil, ingeniero en hidráulica, en construcciones, laboral por la UTN, y tiene un máster en electroacústica, perdón, en acústica. Bueno, dicho todo esto, formalmente lo presento al ingeniero Rodolfo Gareis, que en el día de hoy va a estar compartiendo de manera muy generosa todos sus conocimientos y su experiencia para, bueno, poder avanzar en este programa Prevenir 2024, donde perseguimos ofrecerles lo mejor. Así es que muy buenos días, Rodolfo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Eli. Muchas gracias por la presentación. Al contrario, un gusto tenerte, y bueno, y sin más, ya habrás visto, anticipamos que la mayor parte del auditorio no tiene experiencia en acústica, con lo cual va a ser más que valiosa tu presentación. Así es que bueno, no hablo más, te dejo y estoy atenta, obviamente. Bueno, muchas gracias. Al Bueno, contrario. vamos a compartir pantalla. Eli, te pregunto si se ve el cursor, por favor. Es un comentario. ¿Se ve el cursor en la Sí, pantalla? ahí está. Sí, sí, Perfecto. Bueno, perfecto. listo. Muchas Sí, gracias. no, al Bueno, contrario. Bueno, queremos agradecer también a los organizadores de este seminario. El tema que vamos a tratar hoy es las vibraciones, evaluación de la exposición en la agroindustria. De la encuesta que vimos, tenemos un 15% de este curso, de los que están presentes actualmente, que han tenido alguna experiencia o tienen experiencia en cuanto a vibración, lo cual es muy interesante. Bueno. Vamos a empezar porque tenemos mucho material y tenemos que avanzar lo más rápido posible. Bien, vamos a ver que para que pase. Ahí estamos. Bueno, perfecto. Lo primero que vamos a preguntar es si existen distintos criterios para medir y evaluar las vibraciones según la actividad. En ese sentido, lo que nosotros queremos evaluar es cómo afectan las vibraciones al cuerpo humano. O sea, que es independiente si medimos un tren, un avión, una moto o un tractor, el efecto de las vibraciones en el cuerpo humano es el mismo. Lo que sí tenemos que evaluar o considerar es qué hábitos o qué actividades pueden llegar, según la actividad, a alterar las mediciones y magnificarlas. Esa sería la gran diferencia que tenemos. Bueno. Vamos a entrar
Para aquellos que ya tienen actividad, bueno, hay muchos, o que hayan hecho mediciones, tienen experiencia en vibraciones, muchas de lo que cosas que vamos a hacer en la introducción son niveladoras, o sea que van a tener un pequeño repaso de algunos conceptos. Bueno, vamos a empezar por las definiciones. ¿Qué es una frecuencia? Bueno, es cuando un objeto se desplaza desde un punto de equilibrio hasta un punto superior, va a un punto inferior y vuelve a su punto de equilibrio o de origen. A eso lo que le llamamos es un ciclo. La cantidad de veces o de ciclos que lo hacen por segundo es lo que denominamos frecuencia de vibración. La amplitud es la distancia que se aleja desde su punto, la distancia máxima que se aleja desde el punto de equilibrio, puede ser positiva, depende cómo tomemos la convención, positiva para arriba o negativa, o la menor negativa en el sentido inferior, puede ser derecha-izquierda, bueno, depende cómo lo consideremos. Pero digamos que el concepto de la amplitud es el alejamiento que tiene desde el punto de equilibrio hasta el punto máximo de alejamiento. Esto lo podemos representar con, ¿se acuerdan de nuestros bisabuelos, tatarabuelos o algún abuelo también puede tener los relojes de péndulo? ¿Vieron cómo era que tenía el cucú o el viejo reloj con péndulo? ¿Y esto qué lo podemos decir? Nosotros tenemos el péndulo, a ver que se vea el dedo, que no desaparezca, a ver si lo ponemos acá, acá se ve bien. Lo que tenemos es la condición de que cuando nosotros lo tomamos y lo apartamos de su punto de origen, que es el punto cero, tendríamos la máxima deflexión positiva. Pasa por el punto de origen y tenemos la máxima deflexión negativa, que sería el punto 3, y vuelve al origen. Eso sería un ciclo, lo que llamamos un ciclo. La cantidad de veces que lo hace por segundo es lo que llamamos la frecuencia. Esto, si nosotros a este péndulo, ese movimiento que vemos de la punta del péndulo, que es semicircular, lo transformamos ese arco de círculos en una recta, y le pusiéramos como un lápiz en la punta y lo haríamos marchar sobre un papel que está mecanizado y que va a velocidad constante, si ese movimiento es cíclico, es constante, ese movimiento va a describir en el papel una sinusoide. Es lo similar a que vieron como si alguna vez hicieron un electrocardiograma, que está la hojita vibrando constantemente, si ese movimiento fuera cíclico, constante, en la hoja describiría algo similar a lo que estamos viendo en la gráfica, una sinusoide perfecta, donde tenemos el punto de origen, que es el 0, tendríamos la máxima deflexión positiva, que es el punto 1, pasa otra vez por el origen, que es el punto 2, máxima deflexión negativa, que es el punto 3, y vuelve al origen. Ahí tendríamos el ciclo. Siempre recordemos que la cantidad de veces de ciclo por segundo es lo que denominamos frecuencia. Y el alejamiento, el apartamiento que tenemos desde el origen es la amplitud. Cuanto mayor es la amplitud, podríamos decir que más severo es la aceleración. Bueno, ¿y qué es la aceleración? Bueno, es la variación de la velocidad. Si nosotros tenemos presente, desde que parte del origen va aumentando la velocidad de la punta del péndulo, se desacelera y vuelve a tener máxima velocidad. Esa variación de velocidad, la velocidad se mide en metros sobre segundo y como es la variación de la velocidad en función del tiempo, la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y qué es la diferencia entre las vibraciones libres y forzadas? Cuando nosotros tenemos un elemento que vibra libremente, es cuando la sumatoria de todas sus fuerzas internas, que es las fuerzas elásticas, las fuerzas de amortiguamiento, las inerciales externas, están todas en equilibrio, o sea que la sumatoria de todas las fuerzas daría cero. Esto lo podríamos representar tranquilamente o un ejemplo sería la cuerda de una guitarra. Nosotros tomamos la cuerda de la guitarra, la estiramos, la soltamos y va a empezar a buscar una frecuencia en la cual se sienta cómoda. ¿Y qué va a depender eso? Va a depender del largo, del grosor del que tiene, que son más gruesas, Rodolfo, sí, no se está escuchando bien, no sé si tenés se entrecorta. pero estoy conectado a caramba, qué problema tenemos. Ahora se escucha bien. Si querés, volver a comentar lo último que estabas señalando. Bueno, si seguimos cambio de red, pero esta es una red de alta velocidad, tengo otra que es más lenta, No, pero...
Cualquier Bueno, cosa quizás fue digamos, no, me marcó acá un problema de señal, pero puede ser de la zona. Bueno, no es hay raro. problema. Ahora se escucha perfecto, cualquier cosa Bueno. Me te comentás y señalo. repito la última parte. Lo que dijimos es que en la cuerda de la guitarra, no sé hasta dónde escucharon, pero si nosotros la tensamos y la soltamos, va a buscar una frecuencia que es la frecuencia en la cual se siente cómoda y que va a depender de la longitud, del grosor del material y de la tensión que tenemos. Si prestamos atención a una guitarra, van a ver que la guitarra tiene cuerdas que son más gruesas y otras más finitas. Si nosotros excitamos a cualquiera de ellas, las gruesas tienen sonido más grave, las finitas más agudo. Si a su vez nosotros tomamos la clavija y las estiramos, o sea, las tensionamos más, van a subir la frecuencia, si las aflojamos van a bajar. Eso va a cambiar la frecuencia. Si tenemos el caso de un arpa que tiene cuerdas de distinto tamaño, van a sonar con distintas frecuencias. ¿Esto qué quiere decir? Esa frecuencia en la cual se siente cómoda es lo que nosotros llamamos frecuencia natural del sistema. Esto es importante. Distintos son cuando tenemos las vibraciones forzadas, cuando tenemos elementos que están rotando y están desbalanceados, empiezan a generar frecuencias, fuerzas con cierta frecuencia que van a depender de la velocidad de rotación o de los elementos que estén desbalanceados, perdón. ¿Y cuál es el fenómeno de resonancia? El fenómeno de resonancia se da cuando coinciden la frecuencia de que nosotros tenemos de las fuerzas externas, coincide con la frecuencia natural. ¿Esto qué es lo que tenemos? El efecto que tenemos es que con pequeños esfuerzos tenemos grandes desplazamientos. El caso típico o el ejemplo que podemos tener es cuando amacamos a alguien. Fíjese que nosotros cuando amacamos a una persona lo que estamos buscando es la frecuencia natural. Una vez que encontramos la frecuencia natural, no importa el peso que tenga la persona, puede pesar 4 kilos o 110 kilos, que nosotros la podemos amacar simplemente con un dedo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo coincidir la frecuencia natural del sistema con la frecuencia con que nosotros estamos aplicando las fuerzas. Esto es lo que nosotros muchas veces queremos evitar. ¿Y qué va a depender esa frecuencia? Obviamente va a depender del largo de la cadena. Si prestamos atención en una plaza, van a ver que tienen los juegos, las hamacas que tienen, que son para niños, son más cortas, la frecuencia es más rápida. Si nosotros vemos las hamacas que son para adultos, la frecuencia es menor. También va a depender del peso. Si nosotros le ponemos más peso o menos peso, si la persona tiene más peso, la frecuencia va a ser menor. Si la persona es más liviana, la frecuencia va a ser mayor. También lo vamos a ver en el ejemplo que hablábamos del reloj péndulo. Si el reloj avanza mucho, quiere decir que el péndulo está marchando muy rápido. Entonces, ¿qué hacemos? Si prestamos atención, debajo del medallón del péndulo hay una tuerquita que hace que sube y baja que baje y sube ese medallón. Si nosotros lo bajamos, va a andar más lento, con lo cual podemos ir sincronizando el reloj para que uno adelante y uno atrás. Si atrasa el reloj, ¿qué hacemos? Subimos la aguja para que suba ese medallón y el péndulo marche más rápido. Bueno, vamos a las generalidades de la vibración. Como dijimos, cualquier elemento que rota genera fuerzas a cierta frecuencia. Por ejemplo, acá tenemos un eje que está girando. ¿Vieron el que está girando ahí? Si nosotros tenemos un buje y ese buje tiene mucho juego, va a ser este efecto el eje. Y eso va a generar fuerzas a cierta frecuencia. Si esas frecuencias coinciden con la frecuencia natural de algo, como en el caso de la cañería que ve que está vibrando, con muy pequeños esfuerzos, recuerden el tema de la hamaca, vamos a tener grandes desplazamientos. Otra de las cosas que siempre uno de chico o de niño solía hacer en la escuela era tomar la regla y ponerla sobre el pupitre y golpearla para que vibre. ¿Y eso qué fenómeno generaba? Primero generaba una vibración, pero también asociada a la vibración está asociada a los ruidos. O sea que en toda vibración que nosotros tengamos presencia, siempre va a estar asociada a ruidos audibles. Esto es lo que se llama en acústica emisiones sonoras por vibración. Pero no todas las veces nosotros queremos evitar que coincida la frecuencia natural con la frecuencia de excitación. En el caso particular de un martillo neumático, lo que estamos buscando en este caso particular es, perdón, a ver, ahí está, ahí está.
lo que estamos buscando en particular es que coincida la frecuencia natural del sistema con la fuerza que le estamos dando, de forma tal de que lo que se busca en el martillo es tener la máxima energía y el máximo poder de rotura. Bueno, ¿y qué son las ondas de vibración? Cuando un cuerpo vibra, que en el caso de un diapasón, se va a excitar y va a moverse a cierta cantidad de veces por segundo, o sea, los ciclos. Eso lo que llamamos es la frecuencia y que se mide en hertz, H mayúscula Z. Este es el caso del diapasón, otra vez que lo mismo que con el péndulo, si nosotros al diapasón le sacamos una de las alas y dejamos una sola y le ponemos un lápiz como hicimos con el péndulo y lo hacemos sobre un papel mecanizado, ese péndulo que trata de hacer una onda sinusoidal va a describir en el papel justamente una onda sinusoidal como estamos viendo en el gráfico. Pero eso no se da en la realidad. ¿Qué pasa cuando tenemos varios elementos que están desbalanceados? Por ejemplo, en el caso de un motor de combustión interna, el más sencillo, el motor, tenemos tres elementos. Ahí tenemos un pistón, la biela y el cigüeñal. La biela es el elemento que une el cigüeñal, que es el eje, con el pistón. Cada uno de ellos va a tener una frecuencia determinada, que cuando las sumamos empezamos a ver cómo ya no tenemos esa onda sinusoidal que veíamos al principio con el diapasón, sino que empieza como a desdibujarse, empieza a tener otra forma. Y en la realidad, cuando tenemos muchas desbalanceo, que es lo normal, el gráfico deja de ser una onda sinusoidal y tiene ese aspecto, como vemos abajo, que son muchas rayas muy juntitas. Lo que podemos hacer es un trabajo inverso que se hace cuando queremos hacer control de ruidos, que es descomponer esas frecuencias individuales y poder identificar a qué corresponde cada una de las frecuencias. Bueno, pero esto escapa a la presentación. Bueno, ¿y qué niveles, cómo podemos valorar la amplitud? Nosotros la amplitud sabemos que es la distancia, pero ¿de qué forma la podemos valorar? Y la podemos valorar de varias formas. El valor pico a pico, que es el valor en la sinusoide, del punto máximo al punto mínimo. Cuando tenemos algo complejo es el punto máximo al punto más bajo, y ahí tendríamos el pico pico. El pico pico, ¿y para qué nos serviría? Bueno, yo les voy a decir un ejemplo. Cuando empecé a trabajar, uno de mis primeros trabajos en vibraciones que tuve, me llamaron porque, siempre cuento este ejemplo, era un grupo electrógeno que estaba dentro de un encabinado. ¿Y qué pasaba? Tenía muchas vibraciones y la opción que hizo el dueño del equipo fueron comprar unos antivibratorios con unos resortes, pero carecían de amortiguamiento esos resortes. Entonces, ¿qué pasaba? El equipo, si uno lo golpeaba, tenía movimiento. Cuando arrancaba, pasaba por la frecuencia natural del sistema, que es lo que estuvimos viendo, y el equipo empezaba a moverse de un lado para el otro, golpeaba con el, el- 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 el contenedor que tenía, o sea, el encapsulado, y a su vez se fisuraban los escapes, las líneas de alimentación, tenía muchos problemas. Entonces lo que evalúa el pico a pico es el desplazamiento. Y es lo que queremos evitar. Eso se soluciona muy fácil cambiando los antivibratorios que tengan un amortiguador, que es lo más normal que existe. O sea, el sistema funcionaba muy bien, pero la complejidad que traía eran los grandes desplazamientos. Esto en forma hogareña, les puedo dar un ejemplo que es súper gráfico, que es cuando nosotros usamos el lavarropas, el secarropa del lavarropa. Ustedes fíjense que cuando ponemos en marcha el lavarropas, arranca, no tiene problema, y depende cómo esté desbalanceado, cómo se acomode la ropa, va a empezar a moverse y a caminar porque es donde nosotros estamos haciendo coincidir la frecuencia de la excentricidad o de las fuerzas externas con la frecuencia natural del sistema. Entonces ahí se empieza a mover todo el lavarropas hasta que pase esa frecuencia y después ya no tiene más problemas. Bueno, eso básicamente es el pico pico. El valor pico es un valor que es el valor máximo que tenemos. Es el valor que tenemos desde el desplazamiento hasta el punto máximo, puede ser positivo o negativo. El valor medio carece de interés desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el daño o los perjuicios que pueden traer a la salud en los seres humanos. El valor eficaz, por el contrario,
no solamente tiene la historia de la onda, sino que está relacionado con la amplitud y directamente con la energía de la onda. Por lo tanto, podemos evaluar la capacidad de daño que tiene la vibración. Por eso es tan importante el valor eficaz, que es el valor medio, ¿no? Y después, ¿cómo podemos medir las aceleraciones? Bueno, o los desplazamientos. Los desplazamientos básicamente lo podemos medir de tres formas: por aceleración, velocidad o desplazamiento. Si vamos al caso elemental de otra vez del diapasón, tenemos el diapasón, le sacamos una de las alas, como está en el gráfico, como ven acá, empieza a vibrar. Si nosotros le ponemos un lápiz en la punta y el papel milimetrado, vamos a tener el concepto que estuvimos viendo hasta recién, que es la sinusoide con los desplazamientos. Máxima amplitud, vuelve a pasar por el origen, máxima amplitud negativa y vuelve y hacemos el ciclo. Ahora bien, si nosotros prestamos atención al péndulo, cuando hacemos esto tenemos la máxima amplitud positiva y la máxima amplitud negativa. Pero a su vez, cuando llegamos a este extremo, la punta del péndulo va a tener velocidad nula y máxima aceleración. Cuando pasa por el medio, tiene aceleración nula, pero máxima velocidad, hasta que vuelve al otro extremo, donde tenemos otra vez velocidad nula, pero máxima aceleración, hasta que vuelve al ciclo. Si lo vemos en el gráfico, tenemos en el punto de origen, fíjense que tenemos, cuando pasa el péndulo por el punto de origen, tenemos máxima velocidad, pero aceleración nula. Cuando estamos en el extremo superior positivo, tenemos velocidad nula, pero tenemos máxima aceleración. Bueno, de esta forma nosotros podríamos medir las vibraciones con desplazamiento, por aceleración o por velocidad. De los tres tienen la misma forma, el mismo periodo, la misma frecuencia, no cambia absolutamente nada. Simplemente qué valor, cómo lo consideramos, si vamos a medir la velocidad, la aceleración o el desplazamiento. Desde el punto de vista laboral, nosotros vamos a trabajar exclusivamente con aceleración, que es lo que mejor representa el daño en el cuerpo humano. La velocidad y los desplazamientos lo vamos a ver que se usa muy frecuentemente en movimientos telúricos. Cuando hay un terremoto o algo, se mide con desplazamiento de velocidad, porque ahí tiene otro es el daño que se evalúa. Pero nosotros, en lo que tiene que ver con lo laboral, vamos a trabajar exclusivamente con aceleraciones. Si ustedes tienen un equipo de medición de última generación, si quieren medir desplazamiento por curiosidad o velocidad, el equipo se lo va a dar la información, porque es exactamente lo mismo. Pero los valores van a cambiar. La única diferencia que tenemos entre la velocidad, aceleración y desplazamiento es de que la velocidad está adelantada a 90 grados o desfasada a 90 grados respecto al desplazamiento, y la aceleración son 180 grados. Vamos viendo siempre los tiempos, cómo estamos con los tiempos. Bien. ¿Y cómo se mide? ¿Qué unidades usamos? Bueno, nosotros usamos lo que internacionalmente adopta, que es la ISO, y el desplazamiento lo medimos en metros, en milímetros o en micrones, la velocidad en metros sobre segundo, milímetros sobre segundo o micrones sobre segundo, y la aceleración en metros sobre segundo cuadrado, milímetros sobre segundo cuadrado o micrones sobre segundo cuadrado. En algunos casos eventuales pueden llegar a encontrar que la aceleración está considerada en valor de un G, que es 9,81 metros sobre segundo cuadrado, pero es muy raro. Lo pueden encontrar con algún elemento cuando dice este equipo, no sé, de medicina o medición, no debe superar tanto G. Bueno, pero es muy eventual que ustedes vean. Nosotros que vean que nosotros siempre vamos a trabajar con metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, ¿y cómo medimos la aceleración? Para eso tenemos lo que son los acelerómetros, que es un elemento capaz de transformar un movimiento mecánico en una señal eléctrica. ¿Cómo lo hace? Mediante un elemento interior, que es un piezoeléctrico, que tiene la capacidad de, cuando recibe una fuerza, genera una señal eléctrica, que es interpretada por el instrumental y la transformamos en un valor de aceleración. Pueden ser muy grandes, como los que vemos en la parte superior, ¿no? Este que estamos viendo acá puede pesar 3, 4 kilos. En este caso ven que tienen tres conectores, porque tiene tres acelerómetros ortogonales, miden los tres ejes, en los tres ejes en forma simultánea.
O tienen estos que son monoaxiales, o sea, miden un solo eje y entonces habría que medir en eje X, en eje Y y en eje Z, tendremos que cambiarlo. Pero en realidad lo que nosotros usamos son más pequeños, son estos que vemos acá por debajo, que están entre 0,5 y 2 gramos. ¿Por qué? Porque estos tienen que ser livianitos para que puedan cumplir con las condiciones de no alterar la medición. Para lo que es mano o brazo son extremadamente livianos. Para cuerpo entero nos podemos dar el lujo de tener elementos más grandes, como es el primero de la izquierda. Este es más para cuerpo entero y estos pequeñitos son para mano o brazo. Si ven, vemos un solo cable, un solo conector. Ese cable, dentro de ese acelerómetro muy pequeño, hay 3 acelerómetros en forma ortogonal. ¿Y qué pasa? Si imaginen que nosotros tenemos que medir la aceleración de una agujereadora que pesará 300, 500 gramos, y no vamos a poner un acelerómetro en la mano que pese 3 kilos, 4 kilos, porque ahí estamos desvirtuando la medición. Por eso es que tienen que ser livianitos los acelerómetros que están vinculados con las mediciones del cuerpo humano. Bueno, tienen una buena gama de frecuencia, o sea que miden un buen rango de frecuencia y a su vez tienen muy buen rango dinámico, o sea, podemos medir aceleraciones bastante importantes o desplazamientos. Si nosotros los cuidamos, vamos a tener el acelerómetro por mucho tiempo con muy buena calidad y no vamos a tener que estar comprando acelerómetros constantemente. O sea, la duración del acelerómetro es, no le digo que es ilimitada, pero van a tener acelerómetro por muchos años. Cuando ustedes compran los acelerómetros vienen con un chat, una carta, donde les dice cuál es la frecuencia en la cual el acelerómetro funciona normal. Por ejemplo, acá vemos la frecuencia, ven que hay una línea horizontal y después hay como un pico. Eso quiere decir que en ese pico es la resonancia propia de ese acelerómetro y en esa zona no podríamos medir porque estamos midiendo cualquier cosa. Les van a especificar cuál es el rango específico en el cual tiene buena linealidad del acelerómetro, la sensibilidad, le van a dar un montón de factores. Estos acelerómetros no son acelerómetros económicos, ¿eh? O sea, si no tienen una carta que les diga una ficha donde le diga la capacidad del acelerómetro o son acelerómetros económicos, no, probablemente no lo van a usar en las mediciones de cuerpo humano. Piense que un acelerómetro de estas características tenemos que hablar de 3.000, 4.000 dólares. No son baratos. Bien, ¿qué pasa? Si nosotros lo cuidamos, como dijimos, no los ponemos a golpes, a temperatura, a radiación, el equipo es súper confiable, no va a tener problema. Pero a veces puede ser que con el trabajo que estamos haciendo, por ahí tensionamos el cable o le damos un golpe y podemos dañar el equipo. Esto puede ser que nosotros estemos midiendo con un equipo que está defectuoso. Entonces, ¿y cómo podemos hacer para saber si el equipo está funcionando correctamente? Bueno, tenemos que hacer verificaciones en campo. ¿Con qué lo hacemos? Lo hacemos con lo que se llaman los actuadores, los shaker o los calibradores de vibración, que es similar al que se usa para un medidor de nivel sonoro, un sonómetro. Nosotros tenemos que verificar antes y después de medir que el equipo esté funcionando correctamente. Bueno, con las vibraciones hacemos lo mismo. ¿Y con qué se hace con esto? Con el shaker, que genera una vibración una aceleración determinada a una frecuencia. En este caso son 10 metros sobre segundo al cuadrado a 159,2 Hz. Entonces lo ponemos el calibrador, lo ponemos en los 3 ejes, o sea, el acelerómetro lo atornillamos, eso vibra, después lo cambiamos en el otro eje y lo ponemos en el otro eje y siempre nos tiene que dar 10 metros sobre segundo en el instrumental. Si está correcto eso, podemos medir. Al finalizar debemos verificar lo mismo porque por ahí nosotros dejamos al operario con el instrumento y sin querer por ahí tensiona el cable y tenemos una lectura errónea. Siempre tenemos que verificar que estos acelerómetros, estos calibradores, tienen limitaciones en el peso que puede tener el acelerómetro. Tenemos que observar en la tapa, por ejemplo, acá ven, en la tapa del shaker, está el peso máximo que puede calibrar este acelerómetro. Si nosotros tenemos los acelerómetros que están embebidos en el pad para cuerpo entero, este acelerómetro no lo va a poder, este calibrador no lo va a poder calibrar. Lo que hacemos es sacamos el acelerómetro y hacemos la medición
con el acelerómetro fuera del pad o la almohadilla. Pero a veces están embebidos y no lo podemos sacar, entonces requerimos de otros acelerómetros, de otros calibradores. Perdón, estamos con el tema del acelerómetro. En este caso son más robustos, son más importantes, son más caros también, pero acá no hay que sacar el acelerómetro, sino que directamente medimos la almohadilla directamente. Lo que tenemos en este caso es, esto también son caros porque obviamente al ser más grande es más caro que el otro calibrador, pero a su vez tengan en cuenta que si hacen una importación, el flete siempre le cobran el volumen o el peso. Y estos son equipos pesados, ¿por qué? Porque como vibran, tienen que tener un buen lastre y la valija es pesada para que no camine, como el lavarropas. Así que bueno, y lo que hacemos es verificar que el equipo esté funcionando correctamente. Bueno, ¿y qué es el análisis en frecuencia? Lo que tenemos en el análisis en frecuencia es que el equipo lo que nos dice, igual que con el medidor de nivel sonoro, nos da un valor global de las mediciones. Pero nosotros, cuando queremos hacer una medición que tenga que ver con cuerpo entero, nosotros tenemos que ver qué pasa por frecuencia, por lo cual nosotros requerimos que tengan los filtros en bandas de frecuencia. Estos filtros en los equipos pueden venir por octava, por tercio de octava, por sexto de octava o FFT, que son frecuencia por frecuencia. Pero para nuestra legislación requerimos, o para medir vibración en cuerpo entero, o mano-brazo, vibraciones a las personas, vamos a pedir que tenga mínimo tercio de octava. Bueno, ¿en qué consiste el equipo? Bueno, como sabemos es un acelerómetro, el instrumental que tiene los filtros y la electrónica que procesa la señal, y el display, que es el que nos va a dar el valor final de las vibraciones. En este caso, acá tenemos un equipo donde tenemos el equipo que es el analizador de vibraciones, que está en este sector. Después tenemos el pad o la almohadilla, que es la que es para medir en cuerpo entero. Y acá abajo tenemos para medir mano-brazo, segmento de mano-brazo, que es el otro acelerómetro. Este conjunto no son baratos. Tengan presente que en nuestro país un equipo de estas características, estamos hablando de $11.000 masiva, y con IVA estamos hablando de $13.300 más o menos. Este es de origen polaco, pero hay europeos, norteamericanos, bueno, europeos. Hay franceses, hay alemanes, hay de todos los países, hay ingleses, siempre y cuando cumplan con ciertas condiciones, el equipo va a medir. Generalmente, si el equipo es económico, presten atención porque es muy probable que no cumpla con las condiciones. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son las vibraciones del cuerpo en los seres humanos. Sabemos que las vibraciones, básicamente, tenemos problemas de equilibrio, o pérdida de concentración o daño físico. En lo que es el segmento mano-brazo, esto surge con las motosierras, el uso intensivo de las motosierras en lugares fríos, y empezó a verse lo que se llama el síndrome del dedo blanco de Raynaud, que es una degeneración gradual de los tejidos vasculares y nerviosos, donde el trabajador empieza a perder la sensibilidad de las manos. En cuanto al cuerpo entero, va a depender de cómo es la actividad que tiene la persona, que es, en definitiva, cuál es la posición por donde va a ingresar las vibraciones. O sea, una cosa es que si la persona está parada o erguida, las vibraciones van a ingresar por los pies; si está sentada, va por la silla; o si está acostada, va a ser por la espalda. Bueno. ¿Y qué tenemos en forma gradual? Lo primero que tenemos es las vibraciones tiene que ver con la comodidad reducida que está aplicada al transporte pasajero, o también lo vamos a ver, puede ser un vehículo, puede ser un ascensor, es desagradable, también hay vibraciones que son desagradables, o en el mismo edificio, saben que los edificios se mueven. Esto puede ser desagradable. Entonces, podemos medir las vibraciones con ese concepto. También las vibraciones generan una fatiga, o sea, si estamos conduciendo constantemente un vehículo que está bajo ciertas condiciones de vibración, hace que la persona se canse, más que si no tuvieran esas vibraciones. O las exposiciones límites cuando representan un peligro serio para la salud.
Bueno, entonces dijimos que tenemos el límite de confort reducido, tenemos el límite de capacidad reducida por fatiga y tenemos el límite de exposición, que lo podemos separar en el cuerpo entero, cuando tenemos las lesiones en la columna, o mano-brazo, que es el síndrome del dedo blanco. Sobre este último es donde nos vamos a concentrar y es donde nuestra legislación ha trabajado. Bueno, ¿y cuál es nuestra legislación? Es la Ley de Seguridad y Higiene en el Trabajo, la 19.587 del año 72, que fue reglamentada en el año 77 con el 351, y después, ruidos y vibraciones, fue modificada con el 295 en el 2003. O sea que tenemos exactamente 21 años de legislación atrasada. A su vez, esta resolución 295 en vibraciones se basó en el concepto de los higienistas norteamericanos, que se basaban a su vez en normas ISO que son del 1990, con lo cual los criterios que tenemos para medir vibraciones tienen exactamente 34 años. ¿Son antiguas? Sí. ¿Se está trabajando para modificarlo? Sí. Urge que nosotros tengamos una legislación actualizada. Nosotros desde la Asociación de Higienistas de la República Argentina, ARA, estamos trabajando con el tema de ruido y estamos pidiendo también a la brevedad que se actualice el 295 con el tema de vibraciones. Bueno, hecho esta aclaración, empezamos con las definiciones. El 295 dice que es un acelerómetro, es un elemento traductor que se sujeta a la superficie que vibra, convierte el movimiento mecánico en una señal eléctrica. Es un poco lo que dijimos anteriormente. El calibrador es el instrumento que genera una vibración y una amplitud dada, conocidas, 10 metros sobre segundo al cuadrado a 159,2 Hz, y se emplea para verificar la cadena del instrumento. Pero acá sí, es donde hacemos hincapié, habla y define el factor de cresta, que se define como la relación entre el pico de la vibración y el valor eficaz RMS. Tengan presente, pico con el valor RMS. Bien. Después habla que es la frecuencia, que es la inversa del periodo de una señal, se mide en Hertz. El valor cuadrático medio, o también denominado RMS, root mean square, o valor eficaz de la señal. Habla del vector, que es la cantidad que se determina por su magnitud y dirección. Habla de la vibración, que es la variación respecto al tiempo de la amplitud de una onda, que puede ser desplazamiento, velocidad y o aceleración, que describe el movimiento o posición de un sistema mecánico. Esto tenemos que tener presente que, si bien habla de desplazamiento, velocidad y aceleración, nosotros nos vamos a focalizar exclusivamente a la aceleración. Después, por último, habla de la dosis de vibración en la cuarta potencia, que es un parámetro empleado para cuantificar el tipo de exposición humana a las emisiones de vibración mecánicas en función del tiempo. Bien. Los equipos de medición tienen que cumplir con una norma ISO que es la 8041. Y nosotros tenemos que hacer una verificación cada 2 años, es lo recomendable, no superar los 2 años, casi todas las normas se especifican, y tenemos que ir a un laboratorio acreditado para que verifique el funcionamiento. Bueno, laboratorios acreditados no tenemos, el único que puede cumplir con todo esto es el INTI, o un poco monopoliza el tema. ¿Y en qué consiste la norma? Pero, a ver, hay algo incoherente en lo que estamos diciendo. Si teníamos el calibrador, ¿para qué tengo que ir a un laboratorio a verificar si ya con el calibrador verifico en campo lo que está pasando? ¿Por qué tengo que ir a un laboratorio a hacer verificación del instrumental? Bueno. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos la verificación en campo, verificamos una frecuencia a una amplitud determinada. Eh, Eventualmente podemos tener un calibrador que tenga otras frecuencias, pero nosotros para hacer una verdadera calibración, ¿cómo se trabaja? Se hace, si lo llevan a un laboratorio acreditado, tiene que hacer la verificación, como dijimos, con un actuador o un calibrador de vibraciones, verifica que todo esté funcionando bien y después se saca el acelerómetro y se inyecta virtualmente o eléctricamente distintas señales, como si fuera el acelerómetro el que emite la señal, pero en forma electrónica. Entonces vamos a medir valores máximos, valores mínimos, el ruido propio electrónico del equipo, las dosis, todas esas cosas lo podemos hacer que un calibrador normal no lo puede hacer. Por eso es la gran diferencia y tenemos que hacer la verificación cada 2 años de ese instrumental. Muchos laboratorios
laboratorios, se llaman laboratorios, yo podría hacer lo mismo, yo tengo un calibrador, ustedes vienen a mí, yo les entrego un certificado, bueno, eso no es correcto, porque no estoy haciendo el cumplimiento de la ISO 8041, solamente lo que estoy haciendo es calibrar su equipo y verificar lo que ustedes pueden hacer en campo. Desde el punto de vista de una ISO 9000, de un sistema de gestión de calidad, es aceptable y lo aceptan, pero desde el punto de vista técnico y científico no es correcto. Bueno, entonces ahora ingresamos más al tema de vibraciones mano-brazo. ¿Cómo estamos con los tiempos? Bien, estamos mal de tiempo. Bien. Vibración mano-brazo. En este concepto es LSBMV, es el segmento vibración mano-brazo o hand-arm vibration. El concepto es, vamos un poco de trabajar, a acelerar, es el concepto que tenemos es de que el fenómeno que se produce es de los dedos blancos o el fenómeno de Reynolds. Esto a su vez lo que genera es la sensación de pinchazo y cosquilleo y falta de sensibilidad en las manos. La medición, ¿cómo medimos la vibración mano-brazo? Bueno, tenemos que medir en los tres ejes en forma simultánea. Algunas veces se medía, esto hacemos mucho hincapié, con un monoaxial, un acelerómetro, y se repetía la operación 3 veces y se medían los tres ejes. No, tenemos que medir en las 3 veces en simultáneo con acelerómetros que tengan esa capacidad, con forma ortogonal. ¿Y cuáles son los ejes que tomamos? Bueno, fíjense, la mano tenemos el eje X va para abajo, ¿no es cierto? El eje Z va en la dirección de los nudillos y el eje X, Y va a la izquierda de la mano. Pero vemos que acá tenemos dos líneas, una punteada y una llena. La llena es el biodinámico, sistema de coordenadas que está por encima, y está el basicéntrico que está por debajo. ¿Y esto de qué depende? Del acelerómetro que estemos usando. Si el acelerómetro está cerca de los nudillos, vamos a trabajar con el biodinámico. Si está apoyado en el manillar, vamos a trabajar con el basicéntrico. Acá tenemos una fotografía de cómo funciona. Tenemos uno que se aplica en la mano, donde nosotros apoyamos directamente sobre el manillar, o en los nudillos, como vemos en la fotografía de la izquierda. También tenemos el caso de que se agarra con abrazaderas el acelerómetro al manillar. Mi recomendación es trabajar siempre con los acelerómetros que están en la mano. ¿Por qué? Porque no tenemos que pensar en los ejes, ya está todo determinado y les voy a dar un plus de por qué yo prefiero estos acelerómetros. El de que se agarra con abrazadera es complicado porque podemos tener un tirón en el cable, es complicado, hay que tener un destornillador, sacar la abrazadera, bueno, es más complejo. ¿Se puede hacer? Sí, claro, y es válido. Pero bueno, mi recomendación es eso. Bueno, dice que la vibración en mano-brazo, dice que la mayoría de los trabajadores sanos, dice esta legislación que tiene, estamos hablando de, como dijimos, 34 años, dice que con estos conceptos, un trabajador sano que esté por debajo de los valores y esté expuesto repetidamente a estas vibraciones, tiene un riesgo mínimo de efectos adversos. Dice que si superamos, esto es obvio, el límite de máxima exposición y la persona no está protegida, está expuesta a riesgos que son inaceptables. Bueno, ahora entramos terminamos con el mano-brazo, después vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula o cómo se evalúa el mano-brazo, y ahora entramos a lo que es la vibración del cuerpo entero, el BCE, vibraciones cuerpo entero o Whole Body Vibration. Bueno, acá lo que tenemos que ver es, fundamentalmente lo que tenemos es que las vibraciones las vamos a tener básicamente por el asiento del conductor. ¿Por qué? Porque es muy raro que una persona esté mucho tiempo expuesta a vibraciones y que esté parada. Si tenemos esa condición, generalmente cualquier persona de buena voluntad le va a decir, sentate, porque no tiene sentido que esté parado, porque va a estar parado 8 horas. Lo hacemos sentar, con lo cual si son acciones que son prolongadas, en las vibraciones, el 99% de los casos, si no al 100%, siempre lo vamos a hacer las vibraciones a través del asiento. Eventualmente puede estar acostada. El cuerpo entero, las personas, los efectos más importantes están dados en los efectos en la espalda y en el estómago. En general, lo que tenemos que las personas que están expuestas a vibraciones pueden tener
efecto en el sistema musculoesquelético con trastorno a nivel de la columna vertebral, alteraciones de las funciones fisiológicas, alteraciones neuromusculares, alteraciones cardiovasculares, respiratorias, endocrinas y metabólicas, alteraciones ginecológicas y riesgo de aborto, alteraciones sensoriales y del sistema nervioso central. Pero generalmente, cuando hacemos una vibración, siempre nos abocamos al problema, o el caso más común es el problema de la columna, o sea, músculo esquelético. Bien, las vibraciones, ¿qué efecto tienen sobre las personas? Si las vibraciones están por debajo de 2 Hz, lo que tenemos es un problema de alteraciones en el vestíbulo, los semicírculos que tenemos en el oído interno, que es nuestro sistema primario de equilibrio, que nos da la sensación de mareo, que en las embarcaciones lo conocemos como cinetosis. Y decimos, pero bueno, ¿y qué problema hay? Si está mareado, ¿qué efecto puede traer para la salud? No, tenemos un problema grave en vibraciones, porque si la persona está operando, por ejemplo, una motosierra, una moladora, y tiene mareos, puede ser que se lastime la propia persona o genere un accidente con terceros. Con lo cual es importante evaluar las frecuencias por debajo de los 2 Hz. En las frecuencias, en las otras frecuencias de 2 a 30 Hz, acá lo que entra en resonancia, como si fuera la cuerda de una guitarra, son los distintos órganos del cuerpo. Hay un modelo muy vintage, muy antiguo, que es histórico esto, donde por medio de resortes y amortiguadores representa las frecuencias de resonancia de cada uno de los órganos de nuestro cuerpo. Fíjense, por ejemplo, de 20 a 90 Hz el globo ocular, los hombros están entre 4 y 5 Hz, tiene que ver si el brazo está estirado o levantado, igual con las piernas. El estómago está entre 4 y 8 Hz, que es la parte más sensible, esa famosa es la palangana que vamos a ver en la legislación actual, o el pecho, por ejemplo, que está entre 50 y 100 Hz. Esto es típico de las discotecas, o sea, el DJ lo que siempre trata es de tener la mayor presión sonora en los 80 Hz para que ustedes tengan la sensación del golpe de la música en el pecho. ¿Por qué? Porque está entrando en resonancia nuestro pecho. Bueno, cuando nosotros queremos evaluar las vibraciones del cuerpo humano, siempre tenemos que evaluar en los 3 ejes. Y tenemos que ver qué sistema de referencia tenemos, cuál es el X, cuál es el Y, cuál es el Z, cuál es positivo, cuál es negativo. Bueno, acá el 295 establece que si la persona está erguida, el X es del pecho hacia adelante, el Y es de la mano izquierda hacia la izquierda, y el Z es desde el pecho para arriba. Si estamos sentados es los mismos ejes, el mismo sistema de coordenadas, y si estamos acostados hay una rotación entre el X y el Z, donde el Z siempre es perpendicular al suelo. Y en el caso de X sigue siendo perpendicular también al suelo, nada más que ahora lo tendríamos en nuestro eje de nuestro cuerpo. O sea, del estómago hacia la cabeza sería nuestro eje X. Bueno, eh, como dijimos también, para poder medir en forma simultánea en los 3 ejes, que es la única forma que podemos medir, necesitamos que el acelerómetro sea triaxial, o sea que tenga 3 acelerómetros ortogonales embebidos en el mismo cuerpo del elemento de vibración, ¿no? Del acelerómetro. Y siempre lo vamos a colocar entre la fuente de vibración y nuestro cuerpo. Ahí va a estar siempre el acelerómetro. En el caso de una persona sentada, lo vamos a poner en el asiento. Quiere decir que tenemos, en el caso de un tractor o cualquier vehículo de transporte, ponemos el acelerómetro, nosotros hacemos un sándwich con el asiento y el acelerómetro y medimos las vibraciones. ¿Y qué vamos a determinar ahí? Bueno, las mediciones en el asiento del vehículo, en la dirección vertical horizontal, o sea, X, Y, Z, la aceleración y la frecuencia de cada componente, o sea, nosotros queremos saber cuál es la amplitud y a qué frecuencia, y la descomposición en el trabajo, o sea, si tenemos varios trabajos, a ver qué aceleración tenemos para cada actividad. Bueno, muchos de los vehículos ya tienen la cabina aislada y para tratar o atenuar las vibraciones, pero a veces las vibraciones son muy severas y no alcanzan ese aislamiento, con lo cual en muchos casos por la actividad, por la superficie del terreno donde se mueve el vehículo,
requiere un adicional, que en muchos casos se usa un asiento que tiene un mejor aislamiento a las vibraciones, con lo cual esto es una forma de atenuar las vibraciones que se transmiten al cuerpo entero. En el caso del segmento mano-brazo, lo podemos usar unos buenos guantes. Tenemos los guantes y con eso tenemos una atenuación en las vibraciones en el segmento mano-brazo. Pero bueno, hay prácticas, como dijimos, que no son recomendables para las vibraciones. Una de ellas, en la parte agrícola, es muy común que nosotros llenemos con agua las cubiertas de los tractores. ¿Esto por qué se hace? Porque nosotros le damos mayor lastre, esto quiere decir que tiene el mejor agarre, o sea que con nosotros cuando traccionamos las ruedas no patinan, con lo cual las cubiertas duran más porque no se desgastan y podemos aprovechar mucho mejor la fuerza del tractor. Bueno, esas son las cosas por las cuales se le pone agua a las cubiertas. Pero ¿cuál es el inconveniente que tiene? Primero que tenemos un mayor consumo del vehículo porque tenemos un lastre que tenemos que mover y que requiere mayor consumo de combustible. Otro de los problemas que genera este llenado de las cubiertas es de que maniobrar el vehículo, mucha gente dice que cuando tiene agua las cubiertas, cuando maniobran el vehículo se tornan un poco inestable el vehículo. Es como que hay una sensación de que de incomodidad, de como que de inseguridad. Y otro efecto que tiene en contra es de que si prestamos atención, el eje, donde está el eje trasero del tractor, está directamente solidario con el chasis, o sea que no tiene un sistema de amortiguación como un auto. Vieron que tiene el espiral o un sistema de amortiguación no, acá no tenemos nada. Acá todo lo que transmita las ruedas se transmite al chasis. Con lo cual, el único sistema que tiene de amortiguación el tractor son las cubiertas. O sea que el inflado de las cubiertas es el que cuando se deforma la cubierta es el que trabaja como un amortiguador y atenúa las vibraciones. ¿Qué pasa? Cuando nosotros sacamos el aire que es compresible y lo reemplazamos por agua que es incompresible, es de la misma forma que es transformar esas cubiertas en cubiertas macizas. Imagínense el efecto que tendría en nuestro auto si nosotros le sacamos la rueda, que son inflables, por cubiertas macizas. Lo mismo pasa con claro, un autoelevador, ¿cierto? Vieron que muchos autoelevadores tienen cubiertas fijas y hay otros que tienen cubiertas inflables. El de la cubierta inflable es mucho más confortable. El de cubiertas macizas es una carreta. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se usan? Bueno, porque duran más las cubiertas, por todo el efecto que ustedes quieren considerar, pero tengan presente que un autoelevador se maneja en superficies lisas, controladas, donde todo está mucho más prolijo. En un tractor, nosotros trabajamos en campo traviesa, o sea, con terrenos naturales, donde no tenemos una superficie plana y lisa, tenemos cualquier cosa. Entonces, hacer esta práctica donde transformamos las cubiertas en elementos sólidos, desde el punto de vista de las vibraciones, no es recomendable. Bueno, por último, y para esta primera parte, hacemos un pequeño break ahora, les voy a mostrar algunas fotos que tiene colación con lo que primero que dijimos. ¿Se acuerdan que dijimos, bueno, para cada actividad nosotros podemos medir diferentes las vibraciones? Bueno, fíjense, en este caso tenemos un tractor normal donde ponemos el acelerómetro en el asiento. En esto es una pala frontal o una cargadora, que es un tractor modificado básicamente, pero fíjense que el acelerómetro lo estamos poniendo en el asiento en la misma condición que el anterior. Esto es un desmalezador, es un tractor desmalezador. La actividad es distinta a las anteriores, sin embargo, el acelerómetro se pone de la misma forma. Un tractorcito de estos que son para cortar pasto, el acelerómetro también está en la misma condición. Y fíjense los dos últimos casos que tenemos en cuenta. Un bulldozer, una pala, un arrastrador que tiene orugas, no tiene volante, no tiene nada, el acelerómetro en la misma condición y el caso extremo, que es un colectivo de pasajeros, en todos los casos el concepto
de medición, las vibraciones, y cuál es el efecto que tiene esas vibraciones en el cuerpo humano, es exactamente el mismo. Bueno, por acá vamos a hacer el primer break y ya retomamos en 5 minutos. Bueno, Rodolfo, súper interesante todo lo que vas comentando. Te cuento que hay más de 200 participantes escuchándote con mucha atención, participando con mucha atención, de todo el país, diríamos, de Jujuy, Rosario, Mendoza, La Rioja, Salta, San Juan, Entre Ríos, La Plata, Chaco, Córdoba, Misiones, Tucumán, Corrientes, bueno, de distintas localidades de cada una de esas provincias también. Así es que bueno, muy satisfechos de que estén participando en este programa Prevenir 2024. Quiero recordar que estamos desarrollando el tercer seminario de este programa Prevenir 2024, en este caso con el tema vibraciones, evaluación de la exposición en la agroindustria. Nuestro especialista del día de hoy es el ingeniero Rodolfo Gareis y por supuesto la idea es continuar con esto, seguir adelante. Tenemos un rato más por compartir. Bueno, así que lo habilito al ingeniero Garay para que continúe. Bueno, perfecto. Estamos de regreso. A ver, vamos a hacer, vamos a compartir. Acá estamos. Perfecto. Bueno, en esta segunda parte lo que vamos a ver es un poco cuál es el criterio para hacer las mediciones, un tema más práctico. El primero estuvo un poco acelerado, esto por ahí lo podemos hacer un poco más, más extendido, de cómo son los conceptos y qué tenemos que tener en consideración cuando medimos vibración en nuestro país. Bueno, ahí estamos. Bueno, vibración en mano-brazo. Lo que nosotros tenemos que considerar es que siempre, no nos vamos a cansar de comentar que siempre tenemos que medir en forma simultánea en los tres ejes. Y el sistema de coordenadas, como vimos, teníamos el basicéntrico y el biodinámico. ¿Cuál de ellos es el mejor? El que ustedes dispongan. O sea, si ustedes disponen de acelerómetros que estén en el nudillo, es válido, las mediciones le tienen que dar exactamente lo mismo que si lo tienen con una abrazadera o si lo tienen en la palma de la mano. O sea, el concepto es, la ley no tiene no hay un método que sea mejor que el otro. Personalmente prefiero el de la palma y les voy a decir por qué. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que el acelerómetro que vamos a usar, más allá de ser triaxial, tiene que tener la capacidad de medir de 5 a 1500 Hz. Esto es importante. No cualquier acelerómetro podemos usar, sino que tiene que tener una muy buena linealidad y una muy buena respuesta entre 5 y 1500 Hz. Eh, Otra de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es de que hay frecuencias donde nuestro organismo se comporta en forma más sensible, con lo cual nosotros tenemos que hacer las ponderaciones. Esto es lo mismo que hacemos nosotros con el medidor de nivel sonoro. Vieron que nosotros medimos en forma plana un espectro sonoro en dBz o lineal, y después lo tenemos que transformar en dBA, y para eso hacemos las ponderaciones. Bueno, con las vibraciones hay que hacer exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Hay frecuencias en las cuales nosotros somos más sensibles y de esta forma nosotros vamos compensando esas pequeñas diferencias. Las ponderaciones la tenemos en función de la frecuencia, como vemos en esta gráfica y en forma tabular y gráfica, en mano-brazo. Bueno, nosotros lo que hacemos es, lo montamos el acelerómetro en forma rígida al manillar o a donde nosotros queremos evaluar la medición en el segmento mano-brazo. Y podemos tener adaptadores o cualquier cosa que nosotros usemos. Lo que no podemos es, por ejemplo, vamos a medir un manillar, le ponemos un trapo y ahí medimos. No, tenemos que ser en las condiciones normales con que se usa esa máquina o herramienta o por donde se transmiten las vibraciones. El valor que nosotros siempre vamos a medir es aceleración, es decir, valor RMS en metros sobre segundo al cuadrado. Y aceleración ponderada, o sea, la aceleración la tenemos que multiplicar por el coeficiente de ponderación.
Para hacer la aceleración eficaz ponderada, ¿cómo lo calculamos? Es muy fácil. Es la raíz cuadrada de la sumatoria de los valores de factores de ponderación por la aceleración por tercio de octava, o sea, la aceleración por tercio de octava multiplicada por el coeficiente del factor de ponderación por tercio de octava al cuadrado y hacemos la sumatoria. De esta forma tendremos la aceleración eficaz ponderada. Ahora, ¿qué pasa? Podemos tener nosotros varias mediciones, o sea, medimos con una máquina acá, después medimos con otra máquina allá, después medimos en un rato allá o volvemos a la misma máquina. ¿Y cómo podemos determinar la exposición total diaria? Bueno, lo hacemos con esta expresión que vemos acá, donde la exposición total diaria es la raíz cuadrada de 1 sobre t, donde t es la sumatoria de todas las mediciones parciales que hicimos, los tiempos de las mediciones parciales. Y es la sumatoria desde 1 hasta la cantidad de tareas que nos estamos evaluando, de las aceleraciones que ya calculamos ponderadas al cuadrado, multiplicadas por el tiempo que nosotros realizamos la evaluación. Bien. ¿Y cuánto tiempo tenemos que medir? Bueno, ahí entra en juego el criterio y el concepto del operador. O sea, nosotros lo que tenemos que medir, el tiempo de medición, tiene que ser representativo. O sea, si tenemos una muestra como de objetos, nosotros tenemos que buscar una cantidad de objetos que sean representativos de la totalidad. Entonces, queda un poco a criterio del operador cuánto tiempo va a medir. Pero tenemos algunas consideraciones a tener. Si la vibración es constante, ¿no es cierto? O sea, supongamos, arrancamos en una máquina que vibra a cierta frecuencia y eso no para nunca, está permanente. Y nosotros vamos a medir la vibración en la mano, no hace falta medir 8 horas. El mismo concepto que con una dosis de ruido. Medimos solamente un pequeño tiempo, 10, 5 minutos, 7 minutos, 15 minutos, y podemos extrapolarlo a las 8 horas. No hay ningún problema. Ahora, si la vibración es cíclica, ¿qué hacemos? Medimos un ciclo y lo multiplicamos por el cantidad de ciclos. O sea, hacemos un taladro 10 minutos, dejo, vuelvo a taladrar otra vez 10 minutos, dejo. Entonces, bueno, listo, ya está. Con medir un solo ciclo, lo podemos extrapolar o lo multiplicamos por la cantidad de veces que hacemos esa operación. Siempre tenemos que medir en los tres ejes y es muy importante tener presente que en el caso de mano-brazo, perdón, en el caso de mano-brazo, cualquiera de los tres ejes es importante, o sea que medimos en X, en Y y en Z y lo que tomamos es el mayor valor de ellos. Y eso es con el que nosotros vamos a evaluar cuál es el daño que tiene. Para eso, el 295 nos da una tabla de valores donde nos dice, supongamos que en X, Y o Z tomamos una operación y nos da el valor, es en X, por ejemplo, ¿no? O no importa, indistinto. Y nos da un valor de 4 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, ahí la legislación le dice que esa persona en esa operación puede trabajar menos de 8 horas. Si trabaja, si el valor que nos da es 6 metros sobre segundo cuadrado, esa persona va a tener que trabajar menos de 4 horas. Si da 8 metros sobre segundo cuadrado, tiene que trabajar menos de 2 horas. Y si tiene una aceleración en cualquiera de los tres ejes, como les dije, siempre adoptamos el mayor, de 12 metros sobre segundo cuadrado, esa persona tiene que trabajar menos de 1 hora. Bueno, ¿qué pasa si medimos el ciclo y el ciclo dura más de 5 minutos? Bueno, medimos un ciclo suficiente. Esto es un consejo, esto no está dentro de la normativa, es una recomendación que se hace. Entonces, internacionalmente se dice, mira, si vos, tu ciclo dura más de 5 minutos, medí un ciclo y lo repetís por la cantidad de ciclos. Ahora, si tu ciclo mide menos de 5 minutos, te pide que midas varios ciclos hasta al menos completar 5 minutos. Una vez que tenés eso, ahí recién vas a poder extrapolar las vibraciones a en los restantes ciclos que te quedan pendientes. Bueno, eh,
¿Qué dice la legislación respecto a este tema? Te dice que una vibración mano-brazo dice que la mayoría de los trabajadores, estamos con una legislación, como dijimos, de 34 años de antigüedad. En ese momento se consideraba que un trabajador sano por debajo de estos valores se cree que puede estar expuesto repetidamente con un riesgo mínimo y efectos adversos. Esto siempre en ruido, en vibraciones, nunca tenemos la certeza absoluta. Hay personas que físicamente son mucho más sensibles y por eso hay que prestar atención y no descuidar este tema, esta consideración. Después algo muy obvio, dice que si supera el valor límite de exposición y la persona no está protegida, la persona está expuesta a riesgos que se consideran inaceptables. Eh, y por último dice que si tenemos exposiciones diarias donde tenemos de muy corta duración y grandes aceleraciones, no podemos hacer como si la vibración es continua, medimos 5 minutos y lo extrapolamos. Acá no hay forma de extrapolarlo, acá hay que tomar en cuenta cuál es la vibración y analizarla en forma particular. Bueno, estos son los ejemplos que tenemos para considerar cómo, si tenemos acelerómetros que vas con la abrazadera, que no es lo ideal, pero está considerado dentro de nuestra legislación, cómo tenemos que considerar los ejes. Entonces tenemos esta especie de amoladora o lijadora, entonces depende cómo tengamos la mano, depende cómo agarremos esa herramienta, si la agarramos así o así, es cómo tienen que orientarse los ejes para poder considerar las direcciones de las vibraciones, ¿no es cierto? Con una mano derecha, mano izquierda, ¿ok? Otro criterio tenemos, por ejemplo, una lijadora o un martillo neumático o lo que fuera una motosierra. Entonces, depende con qué mano la tomamos, tenemos que considerar la dirección de los tres ejes. Bueno, eh, recomendaciones. Perdón, ¿eh? Las recomendaciones que hace la resolución. Dice que si nosotros estamos expuestos durante mucho tiempo a vibraciones ininterrumpidamente, se recomienda que por cada hora de trabajo descansemos 10 minutos. También dice eh, que es muy importante la fuerza con que nosotros agarramos la herramienta. Esto sí es importante. Porque si ustedes tomamos un manillar y lo agarramos con mucha fuerza, tomen cualquier objeto que esté vibrando y cuanto más fuerza lo tomen o más fuerza hagan con la mano, van a ver que la transmisión de las vibraciones son más francas. Cuanto más suavecito lo tienen, es como que menos vibraciones se transmiten en la mano o brazo. Entonces, es muy importante capacitar a las personas para que no tomen el elemento con mucha fuerza, sino que lo tomen con la fuerza necesaria, pero tampoco que lo tengan suelto, porque imagínense que están en una motosierra y la tienen así muy suave en la mano, se le cae la motosierra o se le zafa o cualquier una amoladora, y el daño que puede hacer hacia terceros o hacia la misma persona es más complicado que las vibraciones que puede adoptar. Entonces hay que capacitar a las personas. Hay unas normas que ya están establecidas que dicen de cuál es las fuerzas, las recomendaciones que hay que hacer para tomar los manillares o la fuerza que hay que hacer para tomar las herramientas. Ya hay equipos que ya tienen en consideración, les mide la fuerza con que, por ejemplo, estos que les digo, por eso les digo que la recomendación mía es trabajar con los acelerómetros que trabajan en la palma de la mano, que puede ser de cualquier marca, de cualquier origen, siempre que cumpla con la 8046, que es la que estábamos hablando, de la ISO, miden la fuerza con que está haciendo tomando la herramienta la persona y la podemos capacitar para que no lo tenga que no sea tan fuerte, tan dañino el efecto. Es una de las cosas para tener en consideración la capacitación y obviamente que no se le caiga, ¿no es cierto? Y otra de las cosas muy importantes en la vibración en mano-brazo es que el cuerpo esté caliente y seco. O sea, y el evitar fumar. Estos tres elementos, si hace mucho frío, es un efecto sinérgico esto,
las personas que normalmente cuando hacían las talas en el norte, no en el norte argentino, sino en Europa, donde se originó todo este problema, era muy intensivo la tala en lugares con nieve. Eso acentúa el tema del efecto de Reynolds y de los dedos blancos. El fumar también incrementa la posibilidad de sufrir esta consecuencia. Bueno, y siempre usar elementos antivibratorios y guantes siempre y cuando los vamos a usar. Bien, el guante es muy útil, no es la solución completa, pero alivia y puede ser que nosotros tengamos una buena respuesta simplemente con un guante si estamos dentro de los límites. Y aparte estamos del lado de la seguridad. Bueno, eso por un lado, todo lo que es este segmento mano-brazo, y ahora vamos a ver lo que es cuerpo entero, BCE, vibración cuerpo entero o Whole Body Vibration, como habíamos comentado. Bueno, lo que nosotros analizamos en lo que es cuerpo entero, vamos a medir la amplitud, la frecuencia y la dirección de la exposición, o sea, si es X, Y o Z. ¿Mm? Y acá también vamos a medir con el concepto de aceleración, metros sobre segundo cuadrado. Pero presten atención que el rango de frecuencia que vamos a evaluar es de 1 a 80 Hz, muy distinto al 5 a 1500 que teníamos en mano brazo, con lo cual no podemos usar un mismo acelerómetro para todo. Acá tenemos que tener un acelerómetro para para evaluar mano brazo o cuerpo entero. Eh, bueno, el mismo concepto que tenemos en mano brazo y que teníamos con el tema de un medidor de nivel sonoro, hay ciertas frecuencias que son más dañinas que otras. Entonces, tenemos que sí o sí nosotros ponderar en frecuencias las mediciones que nosotros hagamos de aceleración. De la misma forma que hicimos con el segmento mano-brazo. Bueno, en este caso, siempre vamos a medir los tres ejes en forma simultánea y cuál es el eje de referencia que vamos a tener va a depender de la posición en que nosotros normalmente recibimos las vibraciones. O sea, si estamos erguido o parado, el eje es el X parte del pecho hacia adelante, el Y de la mano izquierda hacia la izquierda, y el Z desde el pecho hacia arriba, lo que hemos visto. De sentado tenemos lo mismo desde el punto del pecho y siempre tomando como referencia el pecho. Las nuevas normas tienen algunos conceptos adicionales, rotación, etcétera. Pero bueno, eso no está dentro de nuestra legislación. Bien. Em, Por lo tanto, nuestro acelerómetro sí o sí tiene que tener la capacidad de tener los tres acelerómetros embebidos dentro del acelerómetro, o sea que mida en condiciones triaxial. ¿Y cuál es la duración que tenemos que medir? Bueno, el mismo concepto que vimos con el segmento mano-brazo. Depende mucho de la actividad que tiene, o sea, acá tenemos que tener en cuenta el evaluador, el que hace el operador que está haciendo las mediciones, tiene que evaluar cuál es el tiempo que sea representativo de la actividad que está haciendo. Los valores, como lo que medimos es aceleración, el valor es metros sobre segundo cuadrado y siempre con aceleración ponderada. Pero vamos a ver, tengamos presente esto de aceleración ponderada y cuándo la vamos a usar y cuándo no. Entonces, vamos al primer método que establece nuestra legislación, el 295, que es el método básico. ¿En qué consiste? Bueno, el método básico da unas tablas y unos gráficos en el cual, en función de la frecuencia y de la aceleración, da los tiempos máximos, límites máximos permisibles que tiene que tener ese trabajador para esa operación, para esa frecuencia. Y va a depender para X, para Y y para Z. Eh, esos valores van de 1 a 24 horas, de 1 minuto a 24 horas. Entonces vemos acá el gráfico, por ejemplo, este en el eje Z, y ven esa famosa que les llamaban antes las palanganas, los viejos especialistas que se dedicaban a vibraciones en Argentina, siempre hablaban de las famosas palanganas. Y donde ven que la frecuencia más sensible es de 4 a 8 Hz, que es lo que habíamos visto que era el estómago. Las frecuencias más sensibles del cuerpo humano. Esto para el caso en forma gráfica, donde tenemos la frecuencia y las aceleraciones, y las curvas nos dicen los límites máximos permisibles. Para X e Y es distinto, porque la sensibilidad es distinta para X e Y.
y vemos que tienen otros valores. Bueno, esto es en forma tabular en el eje Z. ¿Y cómo trabajamos? Nosotros tenemos que medir con nuestro equipo y tomar las mediciones, tomar todos los valores del equipo y los podemos montar, por ejemplo, en esta tabla. Acá es una forma muy rústica, como lo planteamos, donde nosotros decimos, bueno, a ver, el equipo en un Hertz midió 0,383 metros sobre segundo. Bueno, para un Hertz, esa persona podría estar trabajando 16 horas. Para 1,25, 0,56 podría trabajar 8 horas. Y así vamos buscando cuál es el límite máximo por frecuencia que puede estar trabajando la persona. Y de todos esos, cuál nos interesa es el que menor tiempo nos dé. ¿De dónde tomamos estos valores? Bueno, nosotros, el prenout del equipo nos va a dar en X, en Y y en Z los valores. Nosotros en este caso tomamos solamente el valor de Z. Y este valor es el que ponemos sin ponderar. Tengan presente que esos valores son sin ponderar. Tal cual como los emite el equipo, los ingresamos a nuestros valores. Tienen que verificar que eso esté sin ponderar también, ¿no? Depende del equipo, pero normalmente el prenout del equipo lo da sin ponderar. Bueno, y en este caso dice que tenemos 1 metro sobre segundo en 2 Hz y para este caso tenemos 2,5 horas, o sea, 2 horas y media es el máximo que puede estar trabajando esa persona para esta actividad. ¿Y con esto es suficiente? No, tenemos que ver qué pasa en X y en Y. Y bueno, vamos a ver qué pasa en X y en Y. Entonces, hacemos exactamente lo mismo, ahora tomamos los valores en X o en Y, en este tomamos un ejemplo, X o Y, distinto, tenemos que hacerlo en los tres ejes este trabajo, y tomar el valor menor. Y en este caso hacemos lo mismo, para un Hertz 0,135, 16 horas, dio similar, pero para 2 Hz tenemos 0,355 metros sobre segundo, y dice que son 4 horas. Ah, bueno, entonces, ¿y qué valor tomamos? Supongamos que tenemos 4 y 2 horas y media. ¿Cuál valor tomamos? ¿Y 4 horas? No, tenemos que tomar el menor. O sea que en el eje Z daba 2,2 horas y media. Bueno, esa persona para esta actividad va a poder trabajar 2 horas y media. Bueno, listo. ¿Está terminado el problema? ¿Ya está? ¿Pasamos a cobrar? ¿Mandamos un informe? No, no, no. Momento. Dice que tenemos que verificar si es suficiente este método para esa actividad. ¿Y cómo lo podemos verificar? Bueno, tenemos que ver el famoso factor de cresta que yo les comenté. O sea, el factor de cresta es el valor entre el valor pico y el valor RMS. ¿Y qué dice? Que si el valor es menor, de alguna forma esto describe la severidad de la vibración, ¿no es cierto? Por eso es importante. Pero si el valor es inferior o igual a 6, el método que nosotros consideramos es el correcto. O sea, listo, de A menor que 6, tenemos el método básico, entregamos el informe, mandamos la factura y buscamos otro trabajo, otra actividad para hacer. Ahora bien, si el factor de cresta da superior, dice, no, pará, puede ser que ustedes estén subestimando las vibraciones. Hay que buscar un método complementario adicional para ver si realmente este valor es el correcto. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahí? Tenemos que tener un método complementario. Ahora, la pregunta que yo les hago. Nosotros compramos un equipo de ultra generación, última generación, que viene perfecto con toda la historia, y decimos, ah, mira, acá dice el factor de cresta del equipo. A ver, ¿qué pasa? Bueno, directamente yo voy y tomo el factor de cresta del equipo, lo miro a ver cuánto me da, y si me da mayor que 6, menor que 6, ya está. Cuidado, ese factor de cresta que da el equipo lo hace en función de las nuevas normas. Y las nuevas normas tienen conceptos totalmente distintos. El factor de cresta no lo hace sobre el valor RMS, sino que lo hace sobre un valor ponderado, que es muy distinto, porque las ponderaciones aparte son distintas. ¿Vieron que las tablas que nosotros tenemos de ponderación? Bueno, tienen otras frecuencias, otros valores, es distinto. ¿Es mucha la diferencia? ¿Es poca la diferencia? Es distinto. Entonces nosotros no podemos tomar el valor del equipo, lamentablemente, porque vuelvo a decir, el equipo les va a dar los valores en función de la última norma, ISO o IRAM, y nosotros tenemos que trabajar con las normas que tienen 34 años. Entonces lo tenemos que hacer. ¿Y de qué forma lo hacemos? En forma manual. Tenemos que tomar el valor pico, el valor RMS que nos da el equipo, y tenemos que calcularlo. Si ese valor da menor o igual que 6 o mayor que 6. Bien. Entonces, si da mayor, tenemos que ir a un método complementario. ¿Ok? Entonces, ahora sí
tenemos que empezar a trabajar con la ponderación en frecuencia. Si éramos con el básico, no hacía falta. Ahora, si vamos a un método complementario, hay que empezar a trabajar con las ponderaciones de frecuencia. Y eso lo hacemos para cada uno de los ejes. Las ponderaciones en el cuerpo entero, fíjense que para XY es una ponderación y para Z tiene otra. Bueno, ¿y cómo es el método complementario? Bueno, lo que dice es, primero tenemos que sacar el valor cuadrático medio ponderado, o sea que es la aceleración, en este caso en X, por el factor de ponderación en el eje X a esa frecuencia, eso al cuadrado, hacemos la sumatoria por todas las frecuencias, hacemos la raíz cuadrada y tenemos el valor cuadrático medio ponderado para uno de los ejes. Eso lo tenemos que repetir para los otros dos ejes. Y ahora tenemos los valores cuadráticos medios ponderados en los tres ejes, que es lo que nos interesa. Con este valor, puede ser que los valores de aceleración en cada eje sumados den superior a cada uno. Entonces nosotros tenemos que verificar cuál es el comportamiento de la suma de los tres valores. Entonces, para eso tenemos que aplicar la expresión que es que la ponderación global en los tres ejes, o sea, la suma vectorial sería, es la raíz cuadrada de la sumatoria de 1,4 por la aceleración ponderada en x al cuadrado, más 1,4 por la aceleración ponderada en y, más la aceleración ponderada en z al cuadrado. De esta forma nosotros tendríamos el valor. Ahora, ¿qué dice? Tenemos ese 1,4 que nos está haciendo ruido. ¿Por qué tenemos 1,4? Porque de la misma forma que nosotros tenemos mayor sensibilidad para algunas frecuencias, en el cuerpo, en lo que es medición del cuerpo entero, tenemos mayor sensibilidad en X y en Y que en Z. Entonces tenemos que dar un factor de corrección para poder equiparar esa mayor sensibilidad que nosotros tenemos. Nosotros resistimos mucho más las vibraciones en el eje Z, en el cenital. En el X y en Y no somos tan fuertes en ese sentido. Bueno, ¿y qué dice? Bueno, calculamos el valor. ¿Y qué dice la resolución 295? Que les vuelvo a decir, se basó en las normas de los higienistas norteamericanos y que tiene un montón de años. Dice que si ese valor, según la Unión Europea, es menor que 5, podemos trabajar 8 horas sin ningún tipo de problema. ¿Eh? Y que dice que no requiere nivel de acción y que se supone que las personas que estén por debajo de estos valores van a poder estar expuestas a estas vibraciones en forma repetida con un riesgo mínimo de tener dolor de espalda, efectos adversos o inhabilidad para conducir. Si lo iguala o lo supera, nosotros tenemos que tener medidas correctoras. ¿Y en qué consisten las medidas correctoras? Bueno, una es el asiento, como lo vimos. Otra puede ser que nosotros disminuir el tiempo de exposición. Así que bueno, eso sería básicamente. Y ya terminando, habla de la vibración en cuerpo entero. Y habla del método del valor de la dosis de la vibración a la cuarta potencia. De esto no dice absolutamente nada, dice que si nosotros tenemos vibraciones de corta duración y múltiples vibraciones de corta duración y tenemos un factor de cresta mayor a 6, sugiere usar un método de la cuarta potencia, pero no especifica ni el límite, no especifica cómo calcularlo, nada. Las nuevas normas sí lo establecen, pero en este caso particular, en la nuestra, no dice absolutamente nada, lo que tenemos en vigencia vigente en la actualidad. Entonces ahora, cerrando, y ya creo que estamos bien con los tiempos, estamos 35, estamos bien. La pregunta fundamental y final que les quiero hacer es, ¿nosotros podemos realizar los informes bajo las normas IRAN e ISO más actuales y cumplir con la ley? Yo les respondo, no. Nuestra legislación es muy clara. El 295 es el que vale. ¿Por qué? Porque tiene un criterio, tiene los límites máximos permisibles en función del criterio con que se midió, el factor de cresta, cómo se calcula, los valores, los factores de ponderación, todo esos límites están de acuerdo a la forma en que se calculan esas vibraciones. Si nosotros tomamos otro criterio, ¿qué valor límite máximo tomamos? ¿Lo podemos hacer? Sí, queda a criterio de cada uno. Yo puedo hacer sí o sí,
nosotros tenemos que medir con el 295. Todo lo que nos da el instrumental, que es espectacular, que lo que quieran gastaron $13.000, lo único que nos va a interesar para nuestra legislación son el espectro. Después, obviamente, esto se va a actualizar y les va a servir. En la actualidad, pueden tomar esos valores que da el equipo, el factor de cresta, el BDB, todo lo que quieran, pero la pregunta es, ¿cuál es el límite máximo que toman? Entonces, si yo tengo que hacer un informe, digo, bueno, el 295 establece esto, y esto es lo que yo voy a indicar. Ahora, si yo tomo el factor de cresta y trabajo, lo voy a hacer con la última norma IRAN que es del año pasado, o con la ISO que tiene 2 años, no me acuerdo cuánto tiene, y yo digo, voy a decir, y entonces voy a decir, este valor, según los límites máximos del Reino Unido, o de Alemania, o de Polonia, es inaceptable, o superan o no superan. Pero el único que vale, eso queda como anécdota o queda como un elemento más que podemos aportar al informe, pero el único que vale es el que establece el 295. Bueno, muchas gracias por la atención y quedamos abiertos a las preguntas. Estás muteada. Ahí está. Ahora sí. No, Ahora sí. decía que gracias por tu exposición. La verdad que vino muy bien que puedas redondear. Bueno, eso demuestra tu experiencia en este tipo de actividad, porque hay varias preguntas. Así es que si te parece, voy con la primera. Sí, cómo no. Bueno, la primera dice, ¿cuál es la especificación técnica que debe cumplir un equipo para medir vibraciones en cumplimiento con la resolución 295/03? La 8000, la que vimos, la ISO, la de laboratorios, esa es la única norma, es la única que tiene que cumplir el equipo. Perfecto. ¿Qué medidas se pueden adoptar cuando el terreno es un componente de la vibración? Bueno, es un poco lo que estuvimos viendo. Acá, a ver, que yo les pida que pase una motoniveladora, si el campo, es campo traviesa, es un costo impresionante. Acá las medidas que podemos tomar es ver cómo evitamos que ese terreno se deforme, ya sea, no sé, si llueve, si supongamos que, me imagino, estamos hablando de agroindustria, estamos hablando del campo. Tratar de que se mantenga lo más prolijo posible, siempre y cuando sea habitual ese camino, pero si es agroindustria, no tenemos muchas opciones. Tratar de ir más despacio, verificar muchísimo algo que no se hace en los tractores. Nosotros cuando subimos al auto antes de viajar vemos cuál es la presión de las cubiertas. Bueno, en un tractor es importante también, porque si la tenemos muy inflada, las cubiertas, nosotros vamos a incrementar las vibraciones. Por lo tanto, hay que ver qué es la recomendación que hace el fabricante de esa cubierta. Después, bueno, si estamos en tratar de que en las condiciones del equipo, lo máximo que nosotros podemos hacer es cambiar el asiento o mejorar el aislamiento de una cabina, pero después lo que tenemos que tratar es que la superficie sea lo más lisa posible y evitar, obviamente, no sé, me tocó el caso de una medición con un claro, un autoelevador, que como estábamos midiendo vibración, en vez de bajar por la rampa, bajaba por los cordones. Entonces, las mediciones daban increíblemente altas. O sea, cuando hacemos una medición tiene que ser con los conceptos habituales, no exagerados, o tratar de llevar al límite el tema de la vibración, porque eso no va bien ni para el trabajador, ni para el que evalúa, ni para el dueño de la empresa. Así que bueno, básicamente es eso. Perfecto, Rodolfo. Voy con la siguiente. ¿Cada cuánto se debe renovar la calibración del equipo? Las recomendaciones de las normas hablan de 2 años. Algunos hablan de una vez al año, pero todas nuestras normas en Argentina y internacionalmente se trabajan con una calibración, la calibración que decimos de laboratorio, cada 2 años. Y se la exigen. Si ustedes leen las normas, van a ver que en un apartado va a decir verificar cada 2 años bajo un laboratorio acreditado o que tenga trazabilidad a patrones internacionales, que el equipo esté funcionando correctamente. Desde el punto de vista legal también, ¿no?
Perfecto, vamos con la que sigue. En el mercado local, ¿cuál es el instrumento más accesible y aconsejable? Miren, acá no podemos hablar de marca ni de modelo, ya bastante que mostramos uno polaco, pero acá cualquier equipo que cumpla con la ISO es suficiente. Miren, si quieren sacarse las dudas, tienen que preguntar si el INTI lo puede calibrar. Si el INTI lo puede calibrar, es un equipo que cumple con las condiciones óptimas para medir. El más accesible tienen que verlo. Si es muy económico, créanme que es muy probable que no cumpla. Puede haber sorpresas, no les puedo decir que no. Hay equipos que están apareciendo que son, en el caso de medidores de nivel sonoro, que sorprendentemente andan muy bien y son económicos. En vibraciones todavía no he visto equipos económicos que cumplan con la norma. Bien, la ISO 841, ¿tiene alguna norma IRAM análoga? Se está trabajando en eso, en la actualidad no. ¿Las vibraciones medidas con la almohadilla sobre el asiento son válidas para el cuerpo entero? Sí, 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 es la única que podemos usar. O sea, en algunas oportunidades, tiempos, qué sé yo, he visto algunas fotografías de cuando empezaban a trabajar que no existían esas almohadillas o el pad, como quieren llamarle, eh, hacían sentar a la persona sobre una chapa y un disco y atornillaban el acelerómetro de ese disco, pero lo mejor es el pad, porque justamente lo tenemos en el eje de la columna vertebral. Voy con otra, Rodolfo. ¿Los choferes de transporte urbano o medio, larga distancia, están expuestos a vibraciones? Sí, claro que sí. Sí, sí. Todo, ferrocarril, el que ustedes consideren. Más antiguamente los primeros colectivos eran camiones que simplemente empezaban a transportar personas. En la actualidad tiene un sistema de suspensión mucho más acorde, pero se da el caso que a veces tenemos los reductores de velocidad, vieron que la loma de burro o esos en plástico que son trapezoidales, y a veces pasa el colectivo a alta velocidad y la vibración y el pico que genera es importante o los empedrados, o también acá tenemos que tener en cuenta el tema de el camino o el inflado de las cubiertas. Son elementos que hay que tener en cuenta. Pero sí, 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 claro que sí. Hay que Bueno, medir. no, perdón, perdón, Rodolfo. Pensé que habías terminado tu No, 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 respuesta. hay que medir. Si el colectivo, cualquier tipo de medición siempre hay que verificar. Si da bien, nos quedamos tranquilos y cada tanto hay que hacer una verificación. Y si da mal, bueno, hay que empezar a ver qué medidas correctivas. También puede ser explicarle al chofer mm, qué es lo conveniente desde el punto de vista de las vibraciones. Pero cualquier persona que maneja un vehículo se da cuenta cuando es desagradable esos golpes que se generan. Pero bueno, que tengan presente que eso se transmite al cuerpo también. Buenísimo. Y voy con la última. ¿Los guantes antivibratorios están certificados, aprobados, Sí, homologados? ¿Son sí, efectivos? sí, tiene la efectividad lógica de un guante, pero sí, tienen el sello, eso no me acuerdo cuál es la norma, hay que verificarlos. En la Super tenía un montón de elementos para certificar elementos. Ahora tengo la duda si están certificados los guantes, porque tendrían que, en qué laboratorio, no tengo presente qué laboratorio hizo mediciones en guantes. Ujú, no, tengo dudas. Perdón, les dejo la inquietud, lo voy a investigar. Creo que no tengo presente quién haya hecho ensayos de vibraciones en guantes. No lo tengo presente. Me parece que esas se las debo y se lo podré contestar más adelante. Bueno, sin duda, Rodolfo. Bueno, no sé si querés agregar algo más. Sin duda ya terminaste tu exposición, pero si querés, digo, tenemos un poquito de tiempo y si no, te invito a que veas con nosotros el contenido que se viene para la próxima semana. Sí, yo creo que hicimos un poco rápido el principio, pero entramos con el tiempo que habíamos pactado, y terminar a y media.
Así que no, creo que un poco las preguntas es el que trae aparejado el problema. Lo que sí hago mucho hincapié, que he visto muchas mediciones en el cual se toman los valores de las mediciones con las nuevas normas y toman criterios que no están avalados por nuestra legislación, o sea, los límites máximos que puede tener el Reino Unido, la Comunidad Económica Europea, Alemania, Francia, Polonia, Estados Unidos, qué sé yo, son muy válidos, pero no son legales en Argentina. Simplemente es eso. Tengamos que lo podemos discutir, tenemos una norma de muchos años, que es obsoleta, pero es la norma que está vigente y es la que tenemos que cumplir.